De que he visto en la agenda de actividades del Poder Judicial que se va a llevar a cabo en la Escuela de Especialización para la Magistratura y la Función Judicial un curso sobre violencia doméstica. Le he pedido a la coordinadora del Departamento de Evaluación y Riesgo de la Violencia de Género y Doméstica del Poder Judicial, la licenciada Miriam Botino, que me atienda. Licenciada, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario, muy bien. Sabe que, claro, este es un curso destinado a miembros del Poder Judicial, ¿no? También estuvo difundido y estaba abierto a la comunidad, especialmente profesionales. En general está destinado a aquellos que tienen que asistir, trabajar en algún estamento con víctimas de violencia, que tienen que ver gestionar este tipo de casos en la estructura de servicio que les corresponda, porque el objetivo es que podamos acompañar y fortalecer un poco las prácticas de aquellos que asisten a la violencia. Los operadores, los que trabajan con violencia, también tienen un desgaste específico Ajá, propio de la problemática, claro. propio de la dificultad de tener resultados positivos. Entonces se planteó desde la Escuela de Especialización Judicial que pudiéramos aportarles algunas herramientas para explicar algo que ya sabemos todo, que es hablar de lo complejo que es el fenómeno, pero aportando algún tipo de clave para que el día a día pudiera llegar a ser un poco más entendible, un poco más comprensible y pudieran lidiar un poquito mejor con los magros resultados que se tiene generalmente en esta práctica. ¿Por qué magros resultados? Porque a veces la sensación, cada operador, sea en un juzgado, atiende a la persona en un momento de su problemática y se queda con ese dato, con esa información, que es una información parcial, es una pequeña fotografía en una evolución. Nunca vas a ver la evolución completa del caso, en general. Entonces, el Una resultado... víctima de violencia llega con la, digamos, la piel caliente por lo que le ha pasado y esa Sí, situación se modifica con el paso del tiempo. ¿Esto me dice usted? con el ¿O, paso del tiempo, pero ese empleado sí, va a recibir siempre en la ventanilla sí, la siempre. víctima en esas condiciones. Si se evoluciona, va a ser, lo va a saber el juez, pero no el empleado de ventanilla. Ujú, ajá. O Eh, puede que se resolucione en otra instancia, en un tratamiento en el hospital de salud, y mejore la situación de esa persona y la información a este operador que recibió la situación álgida, sí. no le va a llegar, él no va a ser el operador, el agente que solucione esa demanda que recibió. ¿Y el objetivo entonces del curso cuál es? Que la gente sepa cómo proceder en estos casos de la manera más El, obje- adecuada. el objetivo y que sepan entender que son parte de un circuito que probablemente la resolución no sea la noticia que ellos puedan llegar a dar, Ajá, ajá. que son parte de un eslabón que todo junto hace que se resuelva. Dígame, esto saliéndome del objetivo del curso, para ir a la cuestión social, al problema de la violencia familiar. ¿Cuándo estamos en caso de violencia familiar? ¿Qué define la violencia familiar? Cuál es el elemento, digamos, que lo constituye? Principalmente las denuncias se presentan a partir de que se da una escalada de la violencia psicológica, del maltrato verbal, de la descalificación, del sometimiento, de la dominación, de las agresiones verbales, de las injurias, del desprecio, todo ese tipo, toda esa gama que es de sufrimiento emocional y En pasa cualesquiera de los miembros de la familia. en cualquiera de los miembros de la familia. Tenemos la denominación doméstica y de género porque doméstico hace a cualquier persona que comparta un ámbito de convivencia familiar, recolectando las modificaciones de los sistemas familiares que vemos en la actualidad. Si decimos familiar, vamos por los lazos de parentesco y a veces algunas personas son parte como del núcleo de convivencia, hay una familiaridad sin tener el lazo de parentesco específico. Entonces, doméstico
abarca a aquellos que tienen vinculaciones de convivencia del ámbito que son o familia nuclear o secundaria. Ujú. Y esto, Más o menos son sinónimos, Mario, más o menos son sinónimos. Por ahí son preciosismos de cuál es la definición, hasta dónde va un término y el otro. En realidad son lo que era antes violencia conyugal, maltrato conyugal, violencia intrafamiliar, violencia filioparental, violencia de pareja, violencia de género. Estamos como todo en la problemática de los fenómenos violentos en las relaciones interpersonales más cercanas, los afectos, las vinculaciones que se producen por familiaridad, y en función de esa familiaridad, sea de índole conyugal, fraternal, descendente, ascendente, incluso está contemplado los ancianos, el tipo de fenómenos de daño destructivo y agresivos que se producen en esas relaciones, que se diferencian de otra gama de agresiones que son ya las conductas criminales. A veces estas evolucionan a delitos criminales. ¿Y cuando no hay delito o siempre hay delito en la cuestión de la violencia familiar? Si hay escalada suele llegar a convertirse en delito. ¿Y ustedes cuándo intervienen? ¿Cuando hay delito nomás? No, nosotros intervenimos en el momento en que las personas se presentan a denunciar. Hacer la denuncia, evaluamos la magnitud del impacto que ya tenga el daño, se hace un informe de la situación de riesgo para que el juez, cuando le llegue la denuncia, ya tenga elementos para graduar el nivel de medidas de protección que activa. El uso graduado del sistema de protección es importante porque el juez tiene un paquete de medidas nada más en sus manos, y entonces en qué momento administrarlas, subir o bajar el nivel de control sobre ese grupo familiar o ese binomio de personas. ¿Y cómo puede ser una medida? ¿Qué medida puede tomar el juez en una situación, por ejemplo, de violencia familiar? Desde simplemente apercibirlo de que el cese, que decrete el cese de los actos perturbadores, que decrete una exclusión, que decrete un reintegro, que decrete que se le ponga consigna policial, que se decrete a Secretaría de la Mujer que se coloque botón antipánico, que se decrete que se aloje la persona en el refugio para víctimas de violencia, que se fije cuota alimentaria. Son más o menos ese paquete. Entonces, si las situaciones de bajo riesgo, de bajo impacto, el nivel de violencia está dentro de rango que no hay lesiones leves, no hay ni lesiones ni leves, corresponde, el juez administra de acuerdo al caso y a las necesidades de la víctima y del grupo familiar de la víctima, administra, por ejemplo, una perimetral, un impedimento de contacto, una orden de alejamiento. Si la situación es más grave, se asigna botón antipánico, se puede ordenar un subsidio de parte de la Secretaría de Bienestar Social para que le solventen un alojamiento, se puede ordenar consigna policial. ¿Y los organismos del Estado responden? Sí. ¿Sí? En general son estos los núcleos de comunicación. Secretaría de la Mujer, que Secretaría de la Mujer incluso tiene además el servicio de, ellos proveen el botón antipánico y tienen a su cargo el Centro de Atención a la Víctima. Sí. Desarrollo social, tiene la Escuela para Padres, lo que sería el fortalecimiento parental. En cualquiera de los dos lugares hay grupos de tratamiento. También está a mano el refugio, el refugio para la mujer en situación de violencia que tiene la municipalidad. Y en esos momentos también, cuando nos hacemos la evaluación, si la persona nos trae información que tiene historial clínico en alguna salita, en algún hospital de día,
solemos comunicarnos con los profesionales que las están atendiendo, que están en terreno, que tienen información más actualizada, y en algunas ocasiones ellos mismos son los que acompañan a las personas, los traen, los guían, y directamente también tenemos en cuenta la evaluación de caso que ellos traen. ¿Y ustedes miden estadísticamente la evolución del problema de la violencia familiar o no? Depende, nosotros tenemos una medición estadística de las características de lo que se produce en las denuncias. La evolución implicaría el seguimiento de cada causa que va por el juzgado, que tiene el juzgado, porque nosotros evaluamos las que recibimos nosotros. El seguimiento es respecto de la ley dice, la ley de protección familiar dice que es un seguimiento para resolver la situación. A partir de que no hay más presentaciones, no se sabe qué es lo que sigue, lo que pasó. Si no hay presentaciones, sea porque no se produjo más novedades, porque se resolvió, o porque las personas han desistido de acudir a la justicia. En general, nosotros hemos hecho el seguimiento de nuestras evaluaciones en la tercera circunscripción, que el volumen es mucho más chico. Hemos hecho el seguimiento del primer semestre de agosto-enero telefónico, y tuvimos una medida de altísima eficacia. Ninguno había vuelto a reportar, de todos los casos atendidos en multifuero, no habían vuelto a reportar. ¿Y usted cree que esa medición efectuada ahí en ese ambiente, la tercera circunscripción judicial, sí, podría tener algún equivalente en las otras jurisdicciones que tienen otras características geográficas, demográficas, etcétera, ¿no? ¿Podría repetirse o no? Mire, a mí me parece que los números siempre son muy interesantes. Necesitamos algún tipo de estructura institucional para poder hacer ese seguimiento. No me aventuraría a decir que sí o que no. Me parece que probablemente tengamos los nuevos casos nos impacten, o algunos ciertos casos nos impacten y nos hagan perder, que a pesar de todo lo insatisfecho que podamos estar con este grupo de medidas que le comentaba que tiene el juez en sus manos para manejar y tratar de resolver la violencia, hay un mejor nivel de eficacia del que nosotros creemos. Lo que pasa que como organismo judicial, sí, nosotros tenemos que poder dar respuesta al bajo, al medio y al alto. No, claro. Y repite como al que no. Entonces, tampoco sí, no, y además no se me escapa a mí, digamos, la función en el Poder Judicial, no es la función de gobierno ejecutivo, que a lo mejor podría actuar en cuestiones de prevención de otra manera. Ahora, yo lo que quiero conocer, y la libero después de esto, disculpe que estoy abusando de su tiempo, es si ustedes advierten que hay un crecimiento, hay una escalada de la violencia de género y doméstica, o simplemente ahora se conocen porque las situaciones se denuncian. No, me parece que se conoce bastante porque se denuncia, y que creo que eso lo interpretaría en términos de un diagnóstico de deterioro en las relaciones interpersonales y las relaciones más íntimas, más significativas. Hay casuística importante de denuncias en relaciones matrimoniales de 20, 30 años, como el de noviazgo de 6 meses. Entonces, le podría decir, si me pide una respuesta dicotómica de que este o el otro y que elija uno sí o sí, no se lo podría dar. Creo que pasan las dos cosas. Pasan las dos cosas. Pasan las dos cosas, porque tanto la persona que se anima a denunciar en una relación de 20 años, en una pareja de personas grandes también, se animan a terminar a lo mejor con un matrimonio muy doloroso, muy sufriente, pero también tenemos bastantes denuncias de gente que establece más rápido las relaciones, y que en esas relaciones
rápidamente se presenta la denuncia, la violencia. Ajá, los noviazgos, por ejemplo. Los noviazgos y convivencias tempranas, prematuras, entre los 20 y los 30, por ahí tenemos situaciones complejas de segundas, terceras parejas, con hijos, y eso también aumenta la población que es destinataria de la violencia, ya sea por ser testigo o por recibir castigo, y que también eso aumenta la situación de vulnerabilidad, porque hay niños de por medio para que la mujer tome resoluciones. No tienen que ya pensar por sí misma. En otras situaciones, cuando son matrimonios grandes, mayores, a veces el riesgo está en que los hijos defienden a la mamá y ya son hijos adultos y puede surgir un enfrentamiento muy grave entre padre e hijo. Los factores de riesgo cambian. Pero le diría que tanto de las dos cosas, tanto que hay muchas personas que se animan a intentar modificar su situación de sufrimiento, como también que se presentan más rápido en relaciones nuevas, que se deterioran la modalidad de vinculación en pareja rápidamente. Y la situación imperante en materia económica y social debe influir, porque sí, cualquiera advierte que nos hemos puesto todos muy violentos, ¿no? Las reacciones que uno ve en la vía pública ante cuestiones cotidianas, las cuestiones en el tránsito, etcétera, etcétera, muestran un grado de exaltación que es grave, ¿no? Que estamos en nuestras relaciones personales, se está atravesando un momento de bastante deterioro. Esas condiciones económicas y coyunturales, circunstanciales, encuentran a las personas que están atravesando estos conflictos con menos recursos, porque hay menos alternativa de trabajo, hay menos alternativa de familiares que puedan prestar ayuda, hay menos alternativa de que se pueda recurrir a tratamientos. Las personas no tienen posibilidades a veces de mudarse para alejarse del agresor. Claro. Hay una única vivienda. Las personas, por más que quieran no tener que pedirle la cuota alimentaria para evitar el enfrentamiento, si no hay otro ingreso, lo tienen que reclamar, les corresponde. Entonces, el déficit económico y el déficit de armonía social, ese déficit también se traslada como condición coyuntural influye en cómo se atraviesa un conflicto. No lo determina porque me llevo mal con mi marido o porque nos pasan estas cosas o reclamo, pero a lo mejor a partir de un fracaso o una pérdida del trabajo por reducción, la fábrica cerró. Sí, por eso... se transforma en un factor que si estábamos en una situación de moderada, de malestar, pero que tenía algunas herramientas para gestionarlo, eso aumenta la probabilidad de que los intercambios violentos sean mayores, porque se suman problemas y se pierde recursos para enfrentar los problemas. Miriam Botino, muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por atenderme para conversar de esta cuestión. A ustedes, gracias por divulgar esta actividad. Estamos sabiendo que estamos en un trabajo que le decía esto los operadores, el que recibe, que va atendiendo a la persona, a veces no es el que le va a dar la noticia de una solución, y esperamos que contribuye un poco a que sea desde lo intelectual se entienda de que ese es un fenómeno largo, extenso en el tiempo, y que nuestra participación es en un engranaje, en un momento, y poder mejorar nuestra performance en ese momento. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Buen día. Tengan buena mañana, saludos. Gracias. La coordinadora del Departamento de Evaluación de Riesgo de Violencia de Género y Doméstica del Poder Judicial, la licenciada Miriam Botino, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.